Analizando el porqué de las 7 capas energéticas del hombre y las 9 capas de la mujer. Muchos afirman la supremacía de la mujer sobre el hombre, por la presencia de estas 2 capas, que supuestamente el macho de la especie no las tiene. Me he cansado de escuchar como afirmaciones muchas estupideces, que muchos disertantes en la web lamentablemente dan como ciertas, como también en conferencias que he ido, en donde los porqués así no eran muy sólidos que digamos, sino visiones parciales que fundamentaban aparentemente lo que ellos desean ver como cierto. He escuchado como cosas de que los hombres al ser hijos de las mujeres, como ellas son aparentemente las que dan la vida, ellos no son tan importantes y pueden llegar a ser imprescindibles. Aquí el que ellas son la que dan la vida, es un concepto muy parcial y vago del tema de cómo se genera la llamada vida. Este concepto en cierta forma lo he escuchado hasta en canales de web de supuestos extraterrestres, y por lo tanto poniendo en duda de quiénes son estos extraterrestres que afirman estas cosas. Aquí se confunde seriamente el concepto de género con el de sexo, así como la importancia de uno respecto del otro. Por supuesto que ante estas afirmaciones, y a pesar mío cuando estuve en una conferencia de este tipo, me tuve que callar la boca, porque era entrar en conflicto y confrontación con el disertante, siendo yo en este caso tan solo un oyente, en donde no era ni ético ni lógico decir en ese momento que lo que se decía no tenía ningún fundamento real. Además, por lo general en estas reuniones habían asistido más cantidad de mujeres que de hombres, percibiendo cierto bienestar en lo que decía el locutor, apoyando la audiencia femenina sin un fundamento real esta idea. El por qué hay siempre más mujeres que hombres en estos lugares, no es este el momento ni el lugar para desarrollar este análisis, pero tiene que ver mucho con los yoes psicológicos. Se habla mucho de esto, y por lo general en detrimento del llamado varón género o sexo masculino, diciendo que la mujer tiene 2 capas más que el hombre, porque ella es la dadora de vida, cosa que el hombre no. Por lo tanto llegando a la conclusión, que es más importante lo femenino que lo masculino. Además en muchos lados se afirma que el universo es femenino y no es masculino. Un grave error conceptual. Esto lamentablemente es desinformación en la información emitida, generando ignorancia en la población humana, que ya bastante ignorante es en estos temas y por eso anda por donde anda. En este concepto a mi criterio como lo expresé, hay una gran ignorancia conceptual y desconocimiento real de cómo funcionan las cosas manifestadas, y el por qué son como son y no son de otra manera diferente, en donde los que promulgan estas ideas están muy afectados por una cultura de polaridades, o por agendas que no sabemos cuáles son sus fines, y todas ellas con visiones parciales, en donde se va astralmente de un extremo al otro, sin poder ver por esta causa todo de una forma realmente integrada, y por lo tanto dan afirmaciones de forma totalmente lineal o sea secuencial, distorsionando de este modo el concepto. Primero hay que decir, si bien ya lo he dicho en muchos lados, que lo femenino no puede separarse de lo masculino y viceversa, aunque esto muchos por sus conflictos o sus agendas no deseen creer. Si a lo masculino lo quito de la ecuación en la manifestación, este llamado femenino se extinguirá irremediablemente. Esto también cabe para lo llamado masculino, porque la función es biyectiva, o sea que va en las 2 direcciones, ya que el concepto lineal de las secuencias masculino-femenino es producto de una mente dual, y no algo que suceda de otro modo. Al hablar de mente dual me estoy refiriendo a la ley aplicada en la mónada o la mente, que para que esté manifestado un femenino en esta mente o mónada, debe estar manifestado un masculino, y esta relación es en las 2 direcciones y a la vez, y no primero una y después la otra como se pretende. Nosotros todo lo vemos razonando de forma totalmente lineal, porque somos reflejos de esta mónada o mente inicial, y como esta mente es dual, nosotros solo podemos ver y razonar lamentablemente de este modo dual, y por esta causa complicándonos cuando tenemos que extendernos a conceptos en donde esta dualidad o lo estructurado no funciona. Todo está explicado en la llamada geometría sagrada y los llamados números.
Lo inicial o masculino va duplicándose de 1 a 8, en las frecuencias de secuencias 1, 2, 4, 8, 7, 5 en donde con el pulso 3 forman 7 frecuencias iniciales do sol re la mi si fa, siendo este 7 la llamada perfección, y como es el impulso inicial es de género masculino, que cuando se pronuncia el nuevo do como cuantificación, aparece el Merkaba reflejo llamado femenino. El 9 es la ley de estructuras, o sea que cuando se completa todas las secuencias vibratorias se cumple la ley, o sea el 9. Aquí es donde aparece la estructura compleja refleja llamada femenina en esta manifestación. Si no se cumple el 7 en plenitud, el 9 no se cumple. Toda vibración aunque parta de una inicial y sea una cuantificación, que por serlo es la llegada o el aspecto femenino, se basa y fundamenta en un impulso que es una estructura masculina y no femenina. El impulso o la energía llamada masculina sostiene a lo femenino, y lo femenino contiene a la energía llamada masculina y es la que fundamenta a la femenina, y estas dos realidades son totalmente inseparables. La hembra humana en su biología tiene 9 capas energéticas, esto implica 8 vértices y su centro, que es el 9 del tetraedro estrella, porque al ser ella una fábrica de clones o sea de reflejos, debe cumplir internamente en su biología la ley de estructuras, siendo la energía masculina el impulso de ese aspecto femenino, que están en estas 7 frecuencias iniciales dentro de lo femenino para que algo pueda manifestarse, hasta cumplir como reflejos lo manifestado a través de la ley del 9. Entender que aquí no estamos hablando de coito o de sexo y su resultado, sino estamos hablando de género, en donde este llamado sexo es un reflejo de lo que podríamos llamar original de la estructura. Aquí en esto no importa si una vida orgánica es generada por géneros separados, o por géneros divididos, o que en su biología estén unificados los dos en un solo individuo o ente, o que sean producto de clonaciones in vitro. En toda clonación in vitro son necesarias las dos realidades para que tenga vida este tipo de clon, o sea que se debe cumplir lo masculino para poder manifestarse lo femenino. Todo macho y hembra de cualquier especie, son las dos cosas, y decir que uno es irrelevante respecto del otro, es no entender nada de nada, y decir que el universo es femenino como un absoluto, es ser un verdadero ignorante de todos estos temas, e inhabilitado totalmente para hablar de ello con cierta seriedad. Y si estuviera habilitado, la pregunta a hacernos nosotros sería, ¿por qué miente al hablar de estos temas? ¿Cuál es su agenda para fomentar este tipo de desinformación? Entender que tanto el macho como la hembra son las dos cosas, y esto no es decir que haya homosexualidad o cosa parecida, y que su diferencia está solamente en la manifestación de esta cuantificación llamada humana, y la forma en que se genera la vida biológica en este tipo de especie. A fin de la exposición.